Buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer a los organizadores de este evento por la invitación para compartir con ustedes esta charla que tiene como título el uso de investigaciones genéticas para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en unos estudios de caso con felinos. Mi nombre es Roberto Salón Pérez y soy el director para Mesoamérica y Costa Rica de la organización Pantera. Antes de iniciar con la charla, les quería contar lo que hace Pantera, que es una organización que trabaja a nivel mundial con la conservación de las 40 especies de felinos que existen a lo largo de todo el mundo. Y en nuestro continente, en América, nos hemos enfocado sobre todo con la iniciativa del Corredor del Jaguar, que lo que pretende es conectar las poblaciones principales de jaguar a través de corredores biológicos. El área de Mesoamérica es un área sumamente importante por la ubicación geográfica que tiene entre el norte y sur de América, y nosotros nos hemos tratado de enfocar nuestros esfuerzos y nuestros recursos en aquellas áreas protegidas y corredores, entre ellas que garantizan la conectividad del jaguar y otras especies a nivel regional, no solo a nivel nacional. Para esto tenemos una serie de estrategias que incluyen el monitoreo de estas áreas núcleo y sus corredores, el tema de genética de las poblaciones de felinos, que vamos a hablar un poco de eso en esta charla, el tema de convivencia felinos humanos cuando los felinos atacan al ganado y cómo solucionar eso, el tema del impacto de la infraestructura y su mitigación, principalmente caminos, cómo trabajar en seguridad de las áreas protegidas y políticas de conservación. Ya entrando un poco más de lleno en el tema, sabemos que existen tres niveles generales de diversidad. Entre ellas están los ecosistemas, también la diversidad de especies y la diversidad genética. Los dos primeros tal vez son los temas que más se han investigado a lo largo del tiempo, mientras que el último tema, el de diversidad genética, ha quedado un poco de lado e inclusive en muchas ocasiones no es considerado en las estrategias mundiales de conservación de la diversidad. Y vamos a ver por qué esto es sumamente importante y debería ser considerado. Entonces, ¿por qué debemos proteger la diversidad genética? Bueno, básicamente la respuesta corta es por la resiliencia de los ecosistemas. Y la resiliencia la entendemos por la capacidad que tienen los ecosistemas, las poblaciones o las especies de resistir o recuperarse ante un disturbio, ya sea generado por el ser humano o un disturbio climático. Y en general se sabe que entre menos biodiverso sea un área, un ecosistema, inclusive una población de animales o una especie, menos resiliente va a ser y hay un riesgo de que lleguemos a perder ese sistema o esa especie. En cuanto a estudios de genética del paisaje, tenemos que la mayoría de ellos inician en el año 2000, en realidad es relativamente reciente y particularmente en Centroamérica no hay muchos y la mayoría de ellos se centran en los árboles. Mientras que los felinos, que están dentro del grupo de mamíferos, en este caso los mamíferos es el primer grupo de vertebrados, el segundo en cuanto a vida silvestre, en cuanto al número de estudios que se han hecho sobre genética del paisaje. Ahora vamos a entrar un poco más de lleno en los estudios de caso, particularmente con los felinos. Y tal vez algunos se preguntarán, ¿por qué los felinos? Bueno, sabemos que los felinos tienen un especial valor para el tema de conservación porque son considerados especies sombrilla, de manera que la protección de los felinos, sobre todo los que ocupan grandes espacios y altos requerimientos de hábitat, implica también la protección de las otras especies y del paisaje donde ellos habitan. Igualmente, muchos de estos felinos tienen un mayor riesgo de extinción si lo comparamos con otros vertebrados y esto se debe también a sus requerimientos, ¿verdad? Son especies que están muy asociadas a bosques, que están bajo constante amenaza en estos días, especies que requieren una gran cantidad de presas y espacio. También su ciclo reproductivo es lento, entonces la capacidad de recuperarse de un disturbio o de un impacto en comparación con otras especies es menor.
y frecuentemente también se ubican en la cima de la cadena alimenticia. Entonces esto hace que tenga un efecto cascada importante sobre las presas y a su vez sobre la resiliencia del ecosistema, ¿verdad? De cómo el ecosistema puede resistir y recuperarse de esos disturbios. Los estudios de genética en felinos como muestreo no invasivo son los más abundantes por el hecho de que los felinos son especies que son muy difíciles de ver en campo, son difíciles de estudiar, entonces normalmente se estudian con métodos indirectos como cámaras trampa, ¿verdad? Y hay muy pocos estudios en donde hay manipulación de los animales como puede ser la telemetría. Pero particularmente en el caso de genética, hay una herramienta que es los muestreos no invasivos, en donde principalmente se puede extraer material genético, ya sea de las heces, del tejido que queda de las heces adherido de parte del intestino, o del pelo o algunas otras fuentes. Y realmente es a partir del año 2000 donde empezamos a ver que se empiezan a dar este tipo de muestreos no invasivos, en general en carnívoros. Pero particularmente en el caso de felinos, como pueden ver en esta gráfica, la mayoría de los estudios se centran en la identificación de especies o la identificación de individuos y muy pocos realmente en aquellas preguntas que tratan de relacionar un poco la diversidad o la estructura poblacional de las especies con factores del paisaje, o sea, tratar de entender por qué el estado genético de X o Y población está así, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores del paisaje que están determinando eso? En Costa Rica, como saben, tenemos 6 especies de felinos y estas 3 resaltadas en rojo son en las que se ha concentrado la mayoría de los estudios, el jaguar, el puma y el mangor. En esta charla, entonces, les voy a hablar acerca de 4 estudios. El primero de ellos es un estudio de una colega, la doctora Claudia Welch, quien fue colaboradora también de Pantera, y en donde analizó muestras de realmente una gran cantidad de investigadores e instituciones que colaboraron en este estudio, que en el momento en que se hizo el estudio, el único antecedente realmente que tenía suficientes muestras era el estudio hecho por Eduardo Siri y colaboradores, que solo tenía 44 individuos y de ellos solo 3 individuos venían del área mesoamericana. Entonces realmente era una muestra bastante pequeña de los jaguares en la zona. Y en él se encontró que un resultado bastante importante, que no se apoyaba la división del jaguar en subespecie, lo que quería decir que la especie a lo largo del tiempo ha logrado mantener la conectividad de sus poblaciones desde el norte de México hasta el norte de Argentina, porque este estudio inclusive llegó a partes de Sudamérica. Bien, entonces, en este estudio, los principales resultados que se obtuvieron fueron, bueno, resaltar la gran cantidad de muestras que se tenían para el estudio, ¿verdad? Es el estudio más completo que existe para genética de jaguares en la región, en Mesoamérica. Y esos 445 muestras venían de 115 jaguares. Entonces, es una muy buena muestra de México, Guatemala, Belice, Honduras y Costa Rica, ¿no? En ese momento no se tenía muestras ni de Nicaragua ni de Panamá, que siguen siendo hasta la fecha vacíos de información en cuanto al estado genético de sus poblaciones. Los principales resultados del estudio de la doctora Welch y colaboradores es que existen niveles moderados de diversidad genética en Mesoamérica y resaltando que se nota una disminución de la diversidad genética conforme pasamos de norte a sur, o sea, mayor diversidad genética en los países que están más al sur, en este caso el más al sur del estudio era Costa Rica, y la diversidad genética disminuye conforme vamos al norte. Esto es un resultado importante que después vamos a retomar también en la charla. También se encontró evidencia de subdivisión en las poblaciones de jaguar. Como se puede ver aquí, cada una de esas barritas representa un individuo y los colores representan hacia a qué individuo el análisis está adjudicando a cuál población adjudica cada uno de esos individuos. Entonces, lo que podemos ver aquí ilustrado con un mapa es que hay un mayor flujo de genes entre lo que son las poblaciones de la selva maya, particularmente el sur de México, Belice y Guatemala, mientras que se encontró un flujo de genes limitado entre Guatemala y Honduras.
Esto es un hallazgo bastante importante y de preocupación, y a raíz de eso es que nosotros en Pantera hemos tratado de pasar de la ciencia de la conservación a aplicar este conocimiento, estos resultados en acciones directas de manejo. Y desde el 2015 se ha estado trabajando en este corredor binacional entre Guatemala y Honduras con una gran cantidad de colaboradores, entre ellos Fundaeco, el ICF en Honduras, CONAP, la Operación Wallacea y, en fin, una gran cantidad de entidades que tienen injerencia, ya sea en las áreas protegidas de la zona o la conectividad entre ellas. Entonces, en este corredor binacional hemos estado trabajando fuertemente por medio del director de Honduras, Franklin Castañeda, y la coordinadora de Guatemala, Bárbara Escobar. Y hemos apoyado principalmente en capacitación y apoyo a los guardarrecursos para tener acciones de control y protección utilizando la herramienta de SMART, que permite registrar los patrullajes que se hacen y hacerlos adaptativos. O sea, con base a los resultados que se están generando, que todos quedan registrados en el software, poder adaptar hacia qué lugares o qué fechas son en las que los cazadores están llegando más. Inclusive hemos podido también tener información hasta de qué horas o lugares más específicos por medio del monitoreo acústico, que son las grabadoras de sonido que ponemos también en el bosque. El monitoreo con cámaras trampa también es bastante importante para ver cómo responden las poblaciones a estas acciones de manejo en las distintas áreas protegidas, particularmente Sierra Caral, Cuzuco y Yanet Caguas. Y en este último parque, en Yanet Caguas, que lo podemos ver arriba a la derecha, también hemos empezado a trabajar con proyectos de repoblación de especies presa, como lo son las iguanas y saínos, que han sido extirpadas recientemente del área, principalmente por presiones de cacería. A continuación vamos a pasar a los siguientes 3 estudios, 2 de ellos hechos en Costa Rica. El primero por Sofía Soto, con jaguares y pumas. Es una tesis de maestría, y el siguiente es un estudio que está en revisión en la revista Journal of Mammalogy, y el tercer estudio en Belice de la doctora Kradewicz y colaboradores con también jaguares, pumas y ocelotes. Este estudio que les mencioné de Costa Rica es parte de la iniciativa de Pantera y el proyecto que lidera la máster Estefanía Arroyo de genética de felinos, que nos ha permitido, con la ayuda de Tigre, que es un perro entrenado para buscar heces, el poder localizar muestras de las 6 especies de felinos que tenemos en Costa Rica, y a partir de ellas colaborar con estudios nacionales o, como les mostré anteriormente en el estudio de la doctora Wulch, a nivel también regional. Bien, ¿cuáles fueron los principales resultados de estos estudios? Destacar que en el estudio de Belice de la doctora Welch, de nuevo una gran cantidad de muestras, más de 500 muestras en combinación de las 3 especies, mientras que en el de Costa Rica, poco más de 130, 140 muestras combinadas entre las 3 especies. La mayoría de ellas provenientes de, como dijimos, muestreos no invasivos a partir de heces, aunque también en algunas ocasiones se lograron aprovechar individuos que estaban ya sea en museos, en centros de cautiverio o cuando hay atropellos en la carretera. Bien, uno de los principales resultados con respecto particularmente a las muestras de ocelotes manigordos es que la cantidad de muestras que obtuvimos de heces supera la cantidad de muestras que podemos obtener por otros métodos. Entonces, esto es importante de resaltar porque es una fuente, digamos, relativamente fácil de obtener, sobre todo para aquellos felinos que les gusta utilizar los senderos hechos por el ser humano. Sin embargo, es importante recalcar que el porcentaje de éxito, pues sí se ve disminuido conforme bajamos en la calidad, digamos, de la muestra que estamos utilizando, siendo la sangre, digamos, la muestra que más sirve y pelo el que menos, ¿verdad? Y están las heces ahí como en un punto intermedio con un 35% de las muestras efectivas. En cuanto a los principales resultados, en Belice se encontró que las poblaciones de los 3 felinos todavía mantienen una buena conectividad entre ellas, lo que se refleja en su conectividad genética, pero ya hay ciertos indicios de subdivisión. En Costa Rica, particularmente los ocelotes, tienen altos niveles de conectividad, mientras que en el caso de jaguares y puma,
más bien se han encontrado ciertos indicios de diferenciación entre sus poblaciones, lo que podría empezar a decirnos de que existen barreras a su dispersión y al flujo genético. Pero los resultados aún no son concluyentes y por eso tenemos que conseguir más muestras, hacer más estudios para lograr confirmar esto. Si vamos a ver los resultados del manigordo un poco más en detalle, en Costa Rica, encontramos que tratamos de ver si ya sea las áreas más pobladas como la gran área metropolitana o las elevaciones mayores como son la cordillera de Talamanca, la cordillera volcánica central y la cordillera Guanacaste, podrían crear barreras a la dispersión de estos individuos y por ello encontrar diferencias en cuanto a la estructura genética de las poblaciones. Pero lo que encontramos, como lo mencioné anteriormente, es que realmente las poblaciones de ocelotes están bastante unidas. Y entonces podemos decir que ninguna logró ser realmente una barrera importante para la especie. Ahora hablemos de las 3 especies en Costa Rica. En general, la diversidad genética fue mayor para los ocelotes, bajando un poco para los pumas y en último lugar para los jaguares. Si comparamos el caso de los ocelotes de Costa Rica con los ocelotes de Belice, de nuevo encontramos una disminución en la diversidad genética que va de sur a norte. ¿Verdad? Entonces, más diversidad genética en Costa Rica con respecto a las poblaciones que están más al norte en Belice. Es la misma relación que encontró, como lo mencioné, la doctora Wilch para los jaguares en Mesoamérica, y esto se puede explicar posiblemente por eventos históricos como lo puede ser la recolonización que hubo después del periodo de glaciación, en donde las poblaciones de felinos, de estos felinos venían de Norteamérica, cruzaron hacia Sudamérica, pero vino un periodo de glaciación que afectó a las poblaciones del norte que probablemente quedaron extintas y una vez que se dio el deshielo, pues lograron volver a recolonizar. Entonces, a raíz de estos eventos históricos es que se puede explicar un poco que haya mayor diversidad genética de las poblaciones de estos felinos en el sur con respecto al norte. Ya para concluir, es importante destacar que estos estudios genéticos y el muestreo, sobre todo no invasivo, es una herramienta muy útil para especies que son difíciles de estudiar y cuando son difíciles de capturar, para evaluar cuál es el estado real de sus poblaciones, porque otras técnicas difícilmente nos pueden realmente decir cuál es la salud de las poblaciones y cuál es el riesgo que podrían tener de extinguirse. Por ejemplo, si encontramos poblaciones aisladas en áreas protegidas, ¿verdad? Que en muchos casos en nuestra región sabemos que no son lo suficientemente grandes para garantizar la supervivencia de especies, sobre todo mamíferos de tamaño grande que requieren áreas bastante grandes también. En general, los ocelotes tienen mayores niveles de diversidad genética y flujo genético con respecto al jaguar y el puma, posiblemente debido a esa capacidad que tienen ellos de utilizar paisajes que ya tienen un cierto grado de alteración, ¿verdad? Como lo pueden ser áreas de cultivo, pastizales, etcétera, siempre una matriz donde hay bosque, pero donde ellos pueden llegar a utilizar eso por el hecho, por ejemplo, de depender de presas más pequeñas en relación al jaguar y puma y presas que también tal vez están menos afectadas por el tema de cacería. Hay muestras de posible subdivisión genética tanto en jaguar y puma a nivel regional, pero también a nivel nacional, lo que podría convertirse o traducirse en que hay barreras ya para su dispersión. Entonces es importante trabajar en la recuperación de estos sistemas y en la protección de estas áreas para garantizar la recuperación de las poblaciones y que ellas puedan conectarse unas con otras a través de las generaciones. Finalmente es necesario realizar más estudios, como lo mencionaba, con un mayor número de muestras de distintas áreas, no solo de un sitio, llenar esos vacíos de información, por ejemplo en la región como lo es Nicaragua y Panamá, y también trabajar más a fondo con aquellos estudios que combinen la genética de poblaciones, estudios como los mencionados acá, con la ecología del paisaje y tratar de entender precisamente esas relaciones que se dan entre estas dos disciplinas que se conoce como genética del paisaje. Con eso termino la charla y de nuevo agradecer mucho a los organizadores y a ustedes por la
oportunidad de compartir con ustedes esta charla el día de hoy. Para cualquier información, ahí está mi correo electrónico. Muchas gracias.